el problema de investigación. El problema de investigación es muy importante, para mí es la base que fundamenta toda la investigación, toda la investigación. La formulación del problema es lo que aboca al objetivo general, es lo que aboca a la hipótesis o a la idea a defender. Yo les estoy mandando un videito la próxima semana para que ustedes vean la diferencia, las similitudes y diferencia entre hipótesis e idea a defender. Los videitos que estoy mandando son cápsulas, son videos de 3 a 4 minutos, ¿ya? Son cápsulas, no son videos de media hora, ¿ya? Fundamenta el marco teórico. No hay marco teórico si no hay formulación del problema, porque desde dónde se puede trabajar una teoría o desde dónde uno puede fundamentarse en una teoría si no hay una problemática. Y ahorita les voy a explicar eso cuando entremos al marco teórico. El problema es lo que va a dirigir el objetivo general y lo que va a dirigir los objetivos específicos. Y los objetivos específicos van a relacionarse con el decurso de la investigación y luego en la conclusión ustedes tienen que volver sobre los objetivos específicos y sobre la formulación del problema. Entonces, el problema tiene que estar bien formuladito para saber hacia dónde se dirige uno. Y yo les dije a ustedes, yo sé que cuando uno agarra tesis de maestría o tesis de doctorado, hay problemas de investigación que están formulados mal, porque se responden con un sí y con un no. Y les dije a ustedes que yo no le echo la culpa en licenciatura y en maestría, yo no le echo la culpa al investigador, yo le echo la culpa al tutor, porque el tutor es el que tiene que mostrarle que no se puede formular un problema de esa manera, que la formulación del problema tiene ciertos elementos, ¿cierto? Que tiene que empezar por un pronombre, que tiene que empezar por un pronombre, ¿cómo se llama? La pregunta, un pronombre, ahorita me voy a acordar. Em, Tiene que tener el qué, tiene que tener tiene que tener Verbo en el objeto, infinitivo, tiene tal que, vez. no, no, es la pregunta, se llaman pronombres, Dios, se me va. El infinitivo es, perdón, es para el objetivo. Y el infinitivo es una cuestión muy interesante. ¿Cómo sale el infinitivo para colocarlo en el objetivo? Porque eso viene de una concepción muy antigua, porque el infinitivo daba la idea, en los griegos daba la idea de algo que era un continuo, correr, ¿sí? Es un continuo, morir es un continuo, beber es un continuo. Y al dar esa idea de continuo, se lo apropiaron y lo colocaron como la primera parte del enunciado de un objetivo para mostrar que eso tiene es decir, que tiene un camino que va a ser seguido, que va a seguir. Aquí se llaman pronombres interrogativos. Madre mía, casi no doy. La formulación del problema comienza con un pronombre interrogativo, ¿cierto? Dice un qué, tiene que mostrar el qué, tiene que mostrar el objeto y tiene que mostrar hacia dónde se dirige. Eh, entonces, una pregunta de investigación, una formulación del problema que se responda con sí o con no, pues no sirve. Así de sencillo, no sirve. Y ustedes me dirán, pero Libardo, yo agarro tesis de maestrías y agarro tesis de doctorados y están así. Bueno, pues se aplazó el tutor. ¿Qué le vamos a hacer? Se aplazó el tutor. Alguna vez alguien me dijo en Colombia, cuando un niño no crece, no es culpa de sus papás, es culpa del pediatra. Y yo no entendía. Aquí es lo mismo. No es culpa del que está aprendiendo, porque el que está aprendiendo está aprendiendo. Es culpa del que lo está dirigiendo, que tiene que mostrarle, ¿ya? Bien. Y hemos quedado en la formulación del problema. Ahora, yo lo que les quiero mostrar rápidamente es la relación, el vínculo entre formulación del problema y objetivo general, porque esto es muy importante. Y aquí es donde a mí me he dado cuenta en todo este tiempo que en pregrado y algunos en maestría les cuesta encontrar la relación entre la formulación del problema y el objetivo y resulta que son dos tips muy básicos y muy fáciles para armar el objetivo general, que yo sé que ustedes ya lo saben hacer, pero lo vamos a recordar con esos dos tips.
y listo. Y luego pasamos a hablar sobre el marco teórico, ¿ya? Y el jueves quiero hablarles sobre el marco epistemológico y lo demás van a ir en capsulitas chiquititas que van a estar colgadas en la plataforma. Entonces les voy a compartir pantalla, compañeros. Ah, les mandé un, ¿cómo se llama? Un archivito al WhatsApp, a los dos grupos. Esa va a ser la primera lecturita que vamos a tener más adelante. Son dos planitas nomás, ¿listo? A ver, entonces, acá. Ya, quiero que vean ustedes esto. Yo lo explico de esta manera, ¿ya? ¿Qué ven en la imagen? Solamente quédense en la imagen. ¿Qué están viendo en la imagen? Una mujer regañando a su marido. Bien, si una mujer regañando, ¿no es? Regañando a un hombre que posiblemente sea su marido. Excelente, muchas gracias. Bien. Si yo les digo a ustedes que esta mujer, bueno, puede hacer al revés, pero permítame lo que sea la mujer la que regaña al marido, ¿no? Permítame eso, por favor. No piense mal aquí las mujeres, ya podría ser al revés, pero bueno. Em, si yo les digo a ustedes que la mujer es la formulación del problema y que este tipo es el objetivo, ahora, ¿cómo entenderían ustedes la imagen? Si la mujer es la formulación del problema, ¿no? La pregunta como tal que ha venido de todo el desarrollo problemático. Y este tipo es el objetivo general. ¿Qué podrían ustedes entender en esa relación entre formulación de problema y objetivo general? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Quién? A ver, cambiémoslo. ¿Quién tiene que obedecer acá en esta relación? En esta relación de esta imagen. ¿Y quién es el que está mandando? La mujer. El marido obedece, doctor. Muy bien, excelente, excelente. Bien. Si el, ob- si el marido, llamemos que es el marido, si el marido es el objetivo general y tiene que obedecer, y la mujer es, perdón, y la mujer es la formulación del problema y es quien manda, entonces, ¿quién se subordina a quién? El objetivo general se va a subordinar a la formulación del problema. Eso es lo primero que hay que tener claro. Y eso, cuando yo les explico a los jóvenes, les digo, tengan en cuenta que aquí el objetivo general no va a ser más de lo que le manda la formulación del problema. No puede hacer más, porque si hace más, entonces, perdón, si hace más, pues entonces, la investigación se disparó para otro lado. Si la formulación del problema dice algo, el objetivo general tiene que ir en concordancia con esa formulación del problema. ¿Sí? Ahora, vamos acá. Si eso está claro, que el objetivo no puede hacer nada más allá de lo que la formulación del problema le dice, entonces lo que hay que hacer es tomar la formulación del problema para plantear el objetivo. Pero, y aquí viene el punto clave que ustedes ya conocen y que estamos repasando. El punto clave de esto es que, voy a ponerlo acá, es que el pronombre interrogativo con el que empieza la formulación del problema es quien va a determinar hacia dónde va a ir el objetivo general. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que la formulación del problema tenía que preguntar, por acá, ¿dónde está? Acá. Tenía que preguntar por el quién, dónde, por qué, cómo, cuál, qué, en qué medida, hasta qué punto, ¿se acuerdan? Sí. Comienza con un pronombre interrogativo. Y ese pronombre interrogativo no es alaquete, como les dije la vez pasada, sino que es el resultado de todo lo que usted ha dicho y ha mostrado en toda la parte problemática y que ha devenido en la formulación del problema, que es la pregunta problemática.
¿Ya? Una vez que usted tiene este pronombre, ese pronombre le está demarcando, ¿sí? Demarcando. Y no se puede salir de ahí. Entonces, por ejemplo, miren, si aquí tenemos, vuelvo acá, si aquí tenemos, ¿cuál es la influencia del nivel socioeconómico y el estatus de inmigración sobre la incidencia de la tuberculosis activa en los inmigrantes asiáticos residentes en La Paz, Bolivia? Yo lo primero que me voy a fijar es el pronombre interrogativo. Ese es el primer tip. Lo primero que ustedes hicieron para su tesis de maestría. Lo primero que me fijo es en el pronombre interrogativo. ¿Qué estoy preguntando? ¿Qué estoy preguntando? Estoy preguntando cuál. Ah, listo, cuál. Entonces, yo tengo que responder a ese cuál. Es como, a ver, esto es fácil. Es como si yo les dijera a ustedes, eh, ¿cómo llego, cómo hago para llegar a la Plaza del Estudiante? Si estoy si estoy, a ver, en la 8 de Calacoto, ¿sí? O si estoy en el cementerio general, me da igual. Si estoy en el cementerio general, ¿cómo hago para llegar a la Plaza del Estudiante? Y yo le respondo, mi nombre es Libardo. No hay coherencia entre pregunta y respuesta, ¿no es? ¿Sí? ¿Cómo hago? Entonces, ¿cómo me está pidiendo que yo responda con un proceso? Entonces, primero vas a bajar por aquí, luego te vas a ir por allá, luego por aquí, por allá, hasta que llegues a la Plaza del Estudiante. Pero si mi respuesta es, mi nombre es Libardo, pues no tiene nada que ver, ¿ya? Y no es complicado, es muy fácil, es darse cuenta cuál es el pronombre interrogativo para usar un verbo en infinitivo, y ahorita va el segundo tip, y con eso terminamos esta parte, usar un verbo en infinitivo que responda a ese pronombre interrogativo. Tiene que responder a ese pronombre interrogativo. ¿Cuál es la influencia? Determinar la influencia del término. ¿Sí? Lo otro ustedes ya saben que es copiar y pegar. ¿Sí? Entonces, el planteamiento del problema está atado al objetivo general. Por eso les decía yo que si nosotros en esta imagen que esté arriba decimos que la mujer es el planteamiento del problema y que el hombre es el objetivo general, entonces el hombre no va a hacer nada, este hombre que está aquí, no va a hacer absolutamente nada más allá de lo que el planteamiento del problema le está diciendo que haga. No va a hacer más. Es más, se tiene que fijar, el objetivo general se tiene que fijar acá, al inicio, para saber hacia dónde va, para saber hacia dónde marcha el objetivo general. Entonces, una vez determinado el objetivo general, una vez que se tiene el objetivo general, bueno, pues ya se tiene, ya se tiene la primera triangulación. A ver, yo les explico. Cuando uno lee una tesis de maestría, de licenciatura, doctorado, y ya tiene tiempo de estar, por ejemplo, de jurado y todo esto, uno lo que hace en la cabeza es triangular. Uno realiza triangulaciones. Y esas triangulaciones le permiten a uno darse cuenta, le permiten a uno darse cuenta si hay coherencia en la investigación. Entonces, ¿qué es lo primero que uno triangula? Lo primero que uno triangula cuando empieza a leer, ¿sí? Es título, formulación del problema y objetivo general. Es lo primero que se triangula. Y esos tres tienen que estar en consonancia. Luego, agarra uno y triangula. Formulación del problema, objetivo, hipótesis o idea a defender. Fíjese, son puras triangulaciones. La investigación son puras triangulaciones. Luego, agarras formulación del problema, objetivo general, objetivos específicos. Luego, agarras objetivo general, objetivos específicos, tareas. ¿Se están dando cuenta? Entonces, la primera triangulación, y cuando yo digo triangulación, es que tiene que haber una coherencia entre esos tres, entre las tres aristas. Sí, volvamos. Formulación del problema, objetivo general, hipótesis. Tienen que ir para el mismo camino. Si uno se desvía, si uno de esos tres se desvía, la investigación se perdió, se fue para otro lado. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que le estoy mostrando? Lo que le estoy mostrando es la primera triangulación que se hace. Cuando uno lee una tesis, si ustedes me entregan su tesis, ¿sí? Porque yo soy jurado, en el caso hipotético que fuera así,
Yo voy leyendo y yo voy triangulando y me voy dando cuenta de la coherencia. Y luego voy mirando el fondo también, pero primero me doy cuenta de la coherencia, que haya coherencia metodológica en su investigación. Entonces, acá, lo primero, ¿cuál? Determinar, ¿sí? Entonces, clarísimo. Ahora, ahí viene el segundo tip, que es, no tiene mayor ciencia esto, la verdad, no tiene. Una vez que yo elija el verbo que responde al planteamiento del problema, el verbo responde al planteamiento del problema, le da una respuesta al planteamiento del problema, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Determinar la influencia del nivel socioeconómico. ¿Por qué? Porque mi planteamiento del problema es cuál es la influencia, entonces voy a determinar, ¿ya? En caso de que eso es lo que yo decida hacer, determinar. Bien, una vez que yo tengo esto, yo lo que aconsejo, lo que recomiendo es que se vayan a la tabla de Bloom, a la clasificación de Bloom, y se den cuenta dónde está el verbo que está utilizando. Sí, porque va subiendo, ¿no? Va subiendo. Entonces, hay unos que están más arriba. Por ejemplo, evaluar está más arriba, ¿no ves? Ahora le agregaron uno más. Ahora no, hace años le agregaron uno más que no lo agregó Bloom. Evaluar está arriba. Entonces, una vez que yo digo evaluar, por ejemplo, yo estoy diciendo que todos los demás están abajo. Entonces, mis objetivos específicos no pueden ser igual al objetivo general, ni pueden ser superior al objetivo general. Una vez que yo tengo esto claro, vuelvo acá. Una vez que yo tengo esto claro, ¿dónde está mi verbo? ¿Sí? Yo no puedo en los objetivos específicos sobrepasar. Es tan fácil como esto, compañeros. Miren, es tan fácil como esto. Es como si a ustedes le pidieran que trajeran limones. Y a ustedes lo van a evaluar solo porque traigan limones. Y usted tiene que traer limones, ¿cierto? Entonces usted hace todo lo que necesita para traer limones. Pero si usted además de limones lleva piñas, lleva toronjas, pues no le han pedido eso. Se está pasando, no se pase. Y el verbo le está determinando, sí, el objetivo general le está determinando cuál es el nivel que tiene y los objetivos específicos para lograrlo tienen que estar en un nivel inferior al verbo planteado. Sí, no puede ser que usted diga, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, este, explicar como su objetivo general y un objetivo específico, o sea, evaluar, porque evaluar va más allá de explicar. Y usted lo que está diciendo en el objetivo general es que va a explicar. Entonces tiene que llegar hasta explicar. No se pase. Con esas dos cositas claritas, uno arma tranquilamente la formulación del problema. Entonces, perdón, el objetivo general. Y lo arma mirando la formulación del problema. ¿Ya? No tiene pierde esto. Yo sé que esto ustedes lo saben, yo sé que lo han aplicado en la tesis de maestría, pero era bueno recordarlo. Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que tengan que añadir, compañeros? Doctor, buenas noches. Un comentario. Ujú. Sí, Adelante, es un Fran. comentario por el nivel en que estamos trabajando, ¿no? Muchas veces estas formas, ese cómo hacer las cosas, en realidad no dependen no hay nada establecido. La metodología ha sido muchas veces, pienso yo, manejada al antojo de muchas personas con poder circunstancialmente, y es como debe hacerse, lo determinan esas personas. Entonces uno termina dándole gusto a esas personas. Por eso es que es un poco, en mi caso, no es muy motivador, porque lastimosamente no hay argumento, ¿no? Porque el problema y lo que se puede hacer, o lo que uno piensa que debe hacerse, pues terminan al final convirtiéndose en discursos no propios. Ese es el comentario, doctor. Sí, sí, está bien, Fran, yo lo entiendo. Ha habido mucha crítica con respecto
a lo cuadriculada que es la metodología, ¿no? Y los métodos de investigación. Bueno, método de investigación es la línea que se toma para investigar y la metodología es todo lo que hay adentro que permite llegar a un resultado, ¿no? Todo lo que hay dentro del método. Yo lo entiendo y ha habido mucha crítica, efectivamente, de un tiempo para acá. Por ejemplo, ¿por qué tengo que plantear hipótesis o idea de defender si el objetivo es suficiente? Primero, eso lo he escuchado y lo he leído. Segundo, ¿por qué tengo que escribir en tercera persona? ¿Acaso el que escribe o el que investiga no está en primera persona? ¿Por qué se elimina el yo del sujeto que investiga? ¿Por qué tiene que ser un desconocido el que escribe? Porque el tercera persona es un él, ¿no ve? Se ha criticado, por ejemplo, lo cuadriculado de los métodos cualitativos y cuantitativos y que no deja lugar a exploraciones nuevas, a exploraciones diferentes, ¿no ve? Eh, mm, todo eso, Doctor, todo eso está, Franz. Y yo estoy de acuerdo con algunas cosas. Sí, y también no me entiendo, refería a Franz, eso. No me ¿sí? refería a eso. Entonces, Cuando usted nos está explicando que debe hacerse de esta manera el sí. planteamiento del problema y de ahí nace la respuesta, que es el objetivo general, yo me refería a eso. Ese tipo de resultados sería un buen experimento de repente, ¿no? Una experiencia más experimento, que nosotros hiciéramos como usted nos dice, nos iríamos ante un tribunal. Puedo apostarle como que campeón va a salir Francia, que van a poner sus propios criterios, entonces ahí se desvanece una especie. Y de repente también es propio de la metodología, ¿no? Ese tipo de cosas. O sea, a eso me refería yo. O sea, no hay una lógica, pues, respetada, por decir así, ¿no? Y Sí, disculpen. ahora entiendo, ¿no? No hay un camino único, eso es lo que usted está diciendo. Si usted dice, no, ha sido la pregunta así y es determinar. Yo digo, es determinar porque el pronombre y tal cosa. No, póngale establecer. Pues de repente no ha cambiado nada y uno termina con establecer. O sea, y estoy dando estoy haciendo un comentario y una analogía extremadamente doméstica. Pero a eso me refería yo. Y por eso era un comentario, ¿no? No, está bien, Francis, muchas gracias que comente. Mire, pero al final, usted es el que ha planteado el problema. Usted es el que ha planteado el problema, usted es el que sabe para dónde va, usted sabe cuál es el verbo que le lleva a usted lo va a enrutar, llamémoslo así, hacia el camino que usted quiere transitar. Entonces, a no ser que no lo haya planteado bien en relación a lo que usted ha mostrado antes en la problemática, aunque alguien le diga a usted que lo tiene que cambiar porque le parece que es mejor, a este nivel, Franz, yo no veo la forma como lo obliguen a usted a cambiarlo. No, no lo veo. ¿Sí? Porque cambiarlo no es cambiar solamente un verbo, es cambiar la dirección del camino que usted quiere andar. Porque no es lo mismo determinar que examinar, por ejemplo. Y si usted ha dicho determinar, pues ese es el camino que usted quiere andar. Sí, tal vez no le están entendiendo, tal vez lo tiene que justificar mejor, o tal vez la otra persona es necia y quiere que, que lo haga como a él le parece. Pero no funciona así, o por lo menos en mi caso, Fran, yo le hablo desde mi caso, no ha funcionado así. Y yo he presentado en lo que llevo en mi vida 6 tesis. Debo reconocer que en principio cuando uno está iniciando en la licenciatura, uno obedece más, ¿ya? Que cuando está presentando una maestría o cuando está presentando un doctorado. ¿Por qué? Porque está uno peladito y está aprendiendo, eso es cierto. Pero no veo la forma, Franz, no veo la manera, a no ser que, le digo yo, a no ser que la persona que le esté haciendo la corrección o que le esté sugiriendo esté viendo algo que usted no está viendo
que sea una contradicción interna de su trabajo. Pero el resto, cómo ir a los gustos de los demás, porque si no tienen una razón fuerte que le demuestre a uno que uno ha equivocado el camino, ¿qué puede pasar? No veo cómo cambiarlo, Franz, no veo. Además, ahí está la cuestión de uno, apreciado Franz, de entrar a charlar y entrar a discutir y dar razones de lo que uno piensa hacer y cómo lo piensa hacer. Entonces, hay un texto muy bonito que ojalá lo pueda escanear y mandárselos, que se llama ¿Cómo escribir una tesis de doctorado? Voy a sacar tiempo, lo voy a escanear todo y se los voy a mandar. Sobre todo el capítulo en el que hablas de la relación entre el doctorando y el tutor, y cómo es una serie de negociaciones que hay ahí a partir de razonamientos. Ahora, por otro lado, le doy la razón de que en metodología no hay un único camino. En eso le doy toda la razón, toda, ¿ya? Pero el camino que usted escoja o el camino que ustedes escojan es un camino que está demarcado y que tiene ciertos parámetros, ¿ya? A no ser que ustedes, por ejemplo, cosa maravillosa que pasaría acá en este doctorado, ustedes creen su propio camino o por lo menos hagan una variante de alguno de ellos. Sería extraordinario, sería extraordinario. Eso es, querido Franz. Muchas gracias por su participación. Me encantó. Gracias, doctor. No. Excelente, excelente, bien. Entonces, bien, así está lo de la formulación del problema y el objetivo. Di la pregunta al principio a Franz. Quiero que ustedes sepan, porque fue lo primero que yo le entendí, quiero que ustedes sepan que hay corrientes muy fuertes dentro de la metodología de la investigación ahora que están haciendo todo lo posible por abrir otros caminos y otros senderos a la parte, llamémoslo así, como cuadriculada que exigen las universidades, bueno, la academia, para sus investigaciones. Les doy un ejemplo. Francia, Inglaterra, y hasta donde yo sé, Francia e Inglaterra, para, para doctorarse, permiten dos caminos. Un camino es hacer una tesis de investigación, como la que está acá, que por lo general allá no voy a decir que sea mejor o sea peor, que nosotros sea mejor o sea peor, voy a decir lo que tienen. Eh, es investigar, es decir, desde el primer mes que entran al doctorado para hacer la tesis es investigación, ¿ya? Y charlas con el tutor, y pare de contar, bien. Lo que más o menos aquí se llama no escolarizado, pero tienen eso es con tesis, pero tienen una segunda, que es que aceptan para dar el doctorado que la persona haga investigación y publique 3 artículos científicos. Y de esos 3 artículos científicos, 2 de esos 3 vayan a un coloquio o a un simposio. Entonces, si publica 3 artículos científicos en una revista indexada o en revistas indexadas, que también tienen que cumplir con el canon de la academia, y eso es más cuadriculado todavía, y entra a coloquios o a simposios internacionales, pues tiene su doctorado. Eso que les quiero mostrar, que se abren caminos, se están abriendo caminos distintos, ¿cierto? Para la obtención de los títulos. Bien, eso allá, hasta donde yo sé acá en Bolivia, hasta donde yo sé puedo estar equivocado, ese camino no hay, solamente en la tesis, ¿ya? Bien. Vámonos al marco teórico, que es lo que vamos a charlar fuertemente el día de hoy. A ver, yo tengo un problema con el marco teórico, y es que el problema con el marco teórico, creo, me tocaría hacer una investigación al respecto, para darme cuenta si mi creencia, si mi suposición es verdadera, que lo toman más como un recuento de teorías, que
que la afirmación teórica del autor, que la afirmación teórica del que investiga. Y lo digo yo porque he sido jurado de tesis de maestría y de doctorados, bueno, lo que ustedes no se imaginan, ustedes imaginarán que lo leo, y yo leo las tesis, las leo por respeto al que la escribió, la leo de principio a fin, como tiene que ser, ¿no? Y me he dado cuenta, que el marco teórico en algunos, rayando en muchos casos, es como una sumatoria. Entre más teorías le meta, eh, es como, por ahí va el asunto. Y eso también les digo yo, eso es otro error del tutor. El tutor debería mostrar para qué sirve el marco teórico. Bien, vamos a charlar un ratito sobre el marco teórico y quiero ver quiero saber también lo que ustedes piensan al respecto del marco teórico y para dónde va eso. Y primero, lo primero que les quiero decir es que el marco teórico sale de la formulación del problema. ¿Por qué? ¿Por qué sale de la formulación del problema? Bueno, por dos cosas muy sencillas. Porque es que un problema está imbuido en unas teorías. Sí, un problema, el problema que usted está abordando, lo está abordando y de base tiene unas teorías que lo sustentan a esa problemática. Sí, no, no aparece así nomás. No es creación ex nihilo, como los cristianos católicos, ¿no? Que creen que se puede hacer de la nada. Y Dios que... Les doy un ejemplo. Si usted sale aquí a La Paz, que últimamente le ha dado por tener nuevamente marchas y marchas, y alguien dice, flojos, vayan a trabajar. Y otro dice, otra persona dice, estoy de acuerdo, adelante, sigan con la marcha. Esas dos afirmaciones, las dos afirmaciones, tienen una teoría detrás, tienen una visión de mundo detrás, que le lleva a afirmar, flojos, vayan a trabajar o estoy de acuerdo con ustedes. ¿Sí? Mire lo que me pasó una vez. Saliendo del trabajo, hace que será 5 o 6 años, saliendo del trabajo, iba en mi coche y empezó una trancadera terrible. Terrible, no se movía, no se movía. Y empecé a renegar y veí de lejos a cuatro señoras de pollera, sentadas en el piso de la calle, de la carretera, y estaban trancando media ciudad. Entonces me molesté mucho, eran cuatro y habían policías al lado y no decían nada. Y además estaban tejiendo y tenían sus carteles, sus cartulinas, ¿no? Ahí, exigiendo. Yo me bajé del auto enojado y le dije, bueno, les voy a pedir que se muevan, o les voy a decir a la policía que las mueva, porque no puede ser que esté en media ciudad. Me bajé del coche y caminé. Grande fue mi sorpresa cuando vi en un cartel que decía, exigimos para el colegio, ya no me acuerdo qué colegio, ítems para filosofía. Queremos profesor de filosofía. A mí la bronca se me fue. Yo soy filósofo. ¿Se están dando cuenta? Lo que les quiero mostrar, lo que les quiero presentar. Ya no renegué más. Me devolví a mi auto y les deseé a ellas que lograran el objetivo que estaban buscando, que era su profe de filosofía o su profesora de filosofía para el colegio, porque no tenían ni tema. Entonces fíjense cómo detrás hay una teoría, hay algo que fundamenta. Lo mismo, compañeros, pasa... Silenciando. Ahora sí. Lo mismo sucede con la formulación del problema. Cuando ustedes formulan un problema, ya hay una teoría detrás de ese problema. Ya hay una teoría detrás. Y esa teoría detrás va a ser, hay que conocerla. Sí, Esteban. Doctor, disculpe, en este caso hace, por así decir, énfasis en el hecho de que
no le ha molestado porque se ha sentido identificado, pero si hubiera sido otra demanda, sí se hubiese molestado, haciendo, por así decir, referencia a que en base al... Perdón, hay un micrófono. Ya está, ya está. Ya, gracias. Haciendo énfasis en que debemos identificarnos con lo que va a ser la problemática para poder darle una solución correcta en base a lo que sería el marco teórico. Esteban, deben conocer la teoría que fundamenta la problemática que ustedes están trabajando. Deben conocerla. Eso es lo que está de fondo. Y a partir del conocimiento de esa teoría que está detrás, ¿sí? Ustedes van a plantear la teoría de su investigación, ¿sí? Cuando yo fui y leí el cartel, pues había algo, hay una teoría, ¿cierto? Hay una forma de pensar, más que teoría, hay una forma de pensar en la que, para mí, en las escuelas, se estaba otra vez acá, en las escuelas y en los colegios, puedo estar muy equivocado, es lo que yo he visto. No hay tanto potenciamiento y valoración de las artes y de las humanas, mm, tanto como, por ejemplo, las ciencias naturales o las matemáticas. Y para mí es muy importante enseñarle a los estudiantes, a los jóvenes, a los niños, a las niñas. Hay filosofía para niños y niñas. Enseñarles a pensar, enseñarles también la estética, enseñarles el gusto por el arte. Entonces, a mí me conmovió esa demanda y claro, yo ya no renegué más y es más, deseé con todo mi corazón que lograran su profesor o su profesora de filosofía, porque les iba a hacer un bien. Acá, en la formulación del problema, ¿sí? Ustedes tienen que conocer la teoría que fundamenta esa problemática. Tienen que conocerla, porque esa es la base. Un problema no es un problema suelto. Un problema está inserto en una teoría o en unas teorías que se relacionan. Entonces, al estar inserto en unas teorías, si el investigador no las conoce, pues no sabe para dónde va a echar a andar su coche. Porque además, les anticipo, y esto es algo que yo he visto, y es que se cree que el marco teórico, se piensa que el marco teórico es solamente el capítulo del marco teórico y nada más. Y resulta que el marco teórico tiene que ir fundamentando o va a ir fundamentando todo lo demás que usted va a hacer en la investigación. Todo, todo, porque es la teoría que fundamenta. Entonces, muchas veces nos quedamos solamente con mostrar la teoría y ahí murió la flor. Y no tiene nada que ver con los otros capítulos. Y sí tiene que ver. Sí tiene que ver con los otros capítulos porque es lo que está demarcando teóricamente el desarrollo de los otros capítulos de la investigación. Pero volvamos. Lo primero es darse cuenta que en la formulación del problema debemos conocer la teoría que hay detrás de ese problema, de esa problemática. Tenemos que conocerla. Y para eso, les dije la vez pasada, viene muy bien, que es lo primero que, por ejemplo, yo hago y sé que muchos hacen, es crear un estado del arte. Un estado del arte te facilita la vida después, te facilita la vida después, porque conoces lo que se ha dicho. Ojo, un marco teórico no es igual a un estado del arte, ¿no? El estado del arte tiene que ver con en qué está ahora la situación del problema que usted está trabajando o de la temática que usted está abordando. ¿En qué está? Y hay muchas formas de construir estados del arte. Pero cuando usted sabe en qué está en los últimos 5 años, ¿cierto? Eso le ayuda a entender y conocer cómo han pensado esa problemática o el acercamiento a esa problemática o el acercamiento a la temática otros autores, otros pensadores, otras corrientes. Y viene muy bien hacerlo. Y y aquí quiero que lo tomen con pinza lo que les voy a decir, es un fallo
no al inicio de las maestrías o al inicio de los doctorados, no enseñarles a hacer estados del arte, porque eso le facilita a uno la vida en la investigación, se la facilita a uno, ¿ya? Bien, volvamos. Entonces hay que hacer una serie de limitaciones, ¿no? Para el marco teórico. Y esas delimitaciones tienen que ver primero con darse cuenta hacia dónde se dirige la investigación. Entonces, si mi investigación se dirige hacia la educación, yo tengo que tener claro, ¿sí?, que voy a trabajar teorías que están vinculadas con la educación o que están desarrolladas desde la educación, ¿sí? En la educación hay muchas ramificaciones, ¿no? Hay muchas líneas que se pueden trabajar en educación. Entonces, yo tengo que darme cuenta cuál es esa línea que estoy trabajando en educación y tengo que conocer las teorías que se están trabajando en esas líneas. Yo tengo que imbuirme, tengo que leer mucho, 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 ¿ya? Leer a lo loco, no. Leer lo que yo voy hacia dónde está yendo mi investigación. Y para eso, mire, para lo de la lectura, yo siempre recomiendo dos cosas, tres cosas. La primera, váyanse a artículos científicos. Váyanse a artículos científicos. Antes de ir a libros, artículos científicos para saber lo último que se está escribiendo de su tema, lo último que se ha dicho de su tema, cómo lo han planteado, ¿ya? Y para eso, bueno, ustedes ya saben cómo tienen que entrar a estos buscadores y tienen que, bueno, hay algunos que son de paga, por ejemplo, el Scopus, pero otros no, entrar y eso. Lo segundo, si yo ya sé para dónde voy, pues entonces voy y hablo con personas que son especialistas en el tema y les pido que me demarquen cuál va a ser la línea de lectura que tengo, que debo tener. Y entonces comienzo también a darme cuenta de eso. Y tercero, yo sugiero mucho entrar a estos foros internacionales, buscar, por ejemplo, si usted tiene una temática que quiere construir en su doctorado, yo siempre le sugiero, entre, hágase parte, participe, sea activo en alguno de estos foros internacionales que tenga que ver con su temática, porque no se imaginan ustedes la cantidad de información que le dan a uno y muy buena, y los debates que a veces se arman, que son muy interesantes y que tocan a la temática que uno está investigando, o uno puede plantearles esas preguntas que tienen que ver con la investigación. Y créanme la generosidad que tiene esta gente, la generosidad que tiene para decirle a uno, responderle alguna pregunta, comentarle algo que uno ha dicho o indicarle algo. Esas son mis sugerencias. Cuando ustedes se estén metiendo con la lectura de lo que va a ser después lo que les va a ayudar para la creación del marco teórico. Primero, vuelvo a repetir, primero, artículos científicos, indexados, ¿sí? Artículos científicos indexados. Ojalá estén en el cuartil, que sean del cuartil 3 para arriba, cuartil 3, cuartil 2, cuartil 1, ¿ya? Em, Cuartil, para los que no saben, es la clasificación que tienen, ¿no? De las mejores revistas indexadas hasta las que no son tan leídas o no tienen investigadores que están en alta estima. Bueno, si pueden leerse del cuartil 1, genial, pero por lo general las de cuartil 1 son de paga, entonces más complicado. Segundo, hablar con gente especialista y tercero, unirse a estos foros. Realmente son muy buenos. Bien. Eh, vamos ahora, ¿qué horas son? 8:53. Bien. Vamos ahora a ver lo que este autor, Haynes, vamos por favor, abran vayan al WhatsApp y abran, les pido el, el Ya vi, archivito que les envié. El archivito que les envié, por favor, abran.
Yo aquí se los voy a mostrar, denme un segundito. Ujú. Este que es de Heinz Dietrich. Muy bien. No les estoy mostrando nada. Ahora sí les voy a mostrar. Quiero que por favor lean estas dos, son dos planitas nada más, la que les voy a pedir que lean, pero les voy a pedir que la lean no de manera individual, sino de manera grupal. Es decir, aquí voy a compartir pantalla, es decir, se van repartiendo la lectura, van leyendo en voz alta, y al final me gustaría que saquen en grupo y que nombren a uno, a uno que vaya a hablar o a dos, si quieren, que saquen las ideas principales que está mostrando el autor, que está presentando el autor con respecto al marco teórico. Es una lectura muy fácil, muy fácil. Este autor es un metodólogo que trabaja en México. Es muy bueno los textos de este tipo. Son muy buenos los textos de este tipo. Entonces, nos vamos a ir en grupos. Vamos a leer estas dos planitas y, y sacan, por favor, las ideas más importantes que este autor afirma. Dos, tres ideas más relevantes que este autor afirma de lo que él piensa sobre el marco teórico. ¿Listo? Y volvemos acá en 10 minutitos. ¿Les parece? Voy a dejar de... Teorías que ya han sido investigadas, ¿no? Que, o sea, va a ser más puntual. En cambio, en las ciencias sociales no, es mucho más amplio y es más, dices, más amplio, ¿no? Para poder sacar y no... Muy bien, Brigitte. Excelente, excelente. Bien. Ahorita vamos a charlar de eso un poquito. ¿Alguien más, compañeros, de algo que le haya llamado la atención de la lectura? Bien, si ustedes se dieron cuenta, la formulación del problema, ¿sí? Está indicando una delimitación. Hay que atender a esa delimitación. Cuando uno formula un problema, está delimitando. ¿Sí? Eso es como la afirmación de Hegel. Hegel decía que es verdad. Cuando usted opta por algo, se niega a todo lo demás. Si cuando usted hace una elección, toda elección implica negación. Toda elección implica negación, ¿sí? Si usted elige hacer este doctorado, quizás está negando a hacer otros. Si usted eligió a la persona que tiene al lado, como su compañero, como su compañera, bueno, en buena fe, la eligió a ella o lo eligió a él y se negó a elegir a todos los demás, a todas las demás, ¿no? Es lo mismo acá. Si usted eligió un camino, ¿sí? Entonces, esa elección lleva a que usted se enfoque en esa elección y esa elección eh, se revela de mejor manera en la formulación del problema. Entonces, una vez que usted tiene la formulación del problema, usted ha elegido eso y entonces se tiene que enfocar en esa elección, en esa delimitación que usted ha hecho. Y lo que el autor está diciendo en la primera planita, lo que les está mostrando en esa planita, en la primera planita que leímos, es que tenemos que darnos cuenta que hemos elegido, que hemos delimitado para enfocarnos en las lecturas de esa delimitación que hemos realizado. Sí, para no perder el tiempo, nos enfocamos en eso. Y además, a ver, nos enfocamos en eso porque ustedes ya tienen un bagaje. Recuerden lo que les dije. Ustedes ya tienen un bagaje, ustedes ya tienen un conocimiento, ustedes ya se han adentrado en cierta medida, en gran medida, se han adentrado mucho en la temática que están abordando, ¿ya? Eso es lo primero, ¿sí? Y lo segundo es que en ciencias sociales, y la educación es una ciencia social, em, existen muchas teorías en relación a los temas que uno aborda. Y entonces, eh, ¿qué sucede? Que cuando uno es primerizo, cuando uno está empezando, pues a uno le cuesta escoger porque tiene muy poca lectura, porque no ha ahondado en las discusiones, quizás, ¿no? Quizás, no,
No hay que generalizar, pero en líneas generales puede ser que no ha ahondado en las discusiones que hay en esas temáticas, entonces cuesta más trabajo orientarse por la teoría o por la línea que uno quiere trabajar. Ya cuando uno está haciendo una maestría o un doctorado, ya se da por sentado que uno conoce las teorías que hay alrededor en las ciencias sociales sobre una temática, lo que se ha dicho, el estado de la cuestión, cómo está que las disputas teóricas sobre ese tema, qué afirma uno, qué afirma otro, y ahí es donde viene la cuestión, por dónde irse uno. Y la elección que uno tome es la elección que va a fundamentar la tesis. Eso es muy importante, muy importante. No es lo mismo agarrar a Smith que agarrar a Marx. No es lo mismo, pero ni de cerca, ¿sí? No es lo mismo agarrar a, no sé, a ver, a Kierkegaard que agarrar a Hegel. No no va a ser lo mismo. No va a ser, por ejemplo, lo mismo agarrar se me ocurre, a Foucault como teórico del poder que a Hobbes como teórico del poder. No va a ser lo mismo. Y los dos trabajan teorías del poder. La teoría, pero por dónde se vaya uno, va a demarcar lo que uno piensa hacer, cómo uno se para en la investigación. Eso es muy importante, compañeros. El marco teórico es decirle a quien le lea a uno, aquí me estoy parando yo como investigador. Desde esta teoría me estoy parando, desde estas teorías me estoy parando como investigador y desde aquí me tienen que leer, desde aquí me tienen que entender. Y sucede, voy a hacer un paréntesis, y sucede que cuando ustedes están defendiendo, a ver, ¿quién es el capo? Díganme ustedes, ¿quién es el capo y la capa en una defensa de tesis de maestría o de doctorado? Díganme quién es. Los que están ahí, ya están en la defensa. ¿Quién es el capo o la capa? ¿Usted? Se supone que uno se... Franz, sí, Franz, usted es el capo. Sí, sí, eso es lo que le iba a decir. Se supone que uno ha estudiado más que todos ellos. Claro, porque ha investigado. Los demás tienen conocen partes de la investigación o han ahondado en la temática en partes de su investigación, pero ustedes son los que conocen la totalidad. ¿Qué va a hacer un jurado, Franz? ¿Qué va a hacer un jurado, compañeros? Lo van a llevar para su lado. Si ustedes dejan que lo lleven para el lado de ellos, perdieron el año. Ustedes están fundamentados en una teoría, pueden entrar en diálogo con otras teorías y deberían conocer otras teorías. Ojo con eso, deberían, a nivel doctorado, deben conocer las otras teorías, ¿sí? Porque les pueden pedir que analicen lo que ustedes han hecho desde su teoría a partir de otra. Eso se puede pedir. Lo que no pueden permitir ustedes es que lo saquen de su marco teórico, lo saquen a ustedes de su teoría y lo lleven a otro. Eso ustedes no lo pueden permitir, porque si no, se está perdiendo el fundamento de su trabajo. Y el fundamento de su trabajo está en el marco teórico. Es donde ustedes dicen, aquí me estoy parando, ¿sí? Teóricamente, entiéndanme desde acá. No me entiendan desde aquí, ni desde aquí, ni desde aquí. Entiéndanme desde acá. Pero el jurado lo que va a hacer es tratar de llevarlos para su cancha. Y ahí es donde está la capacidad de ustedes para no salirse de su marco. Por eso se llama marco. No salirse de ahí y no dejar que lo saquen. Entonces, la segunda parte de la lectura, lo que está diciendo es que en ciencias sociales hay muchas teorías y que ustedes tienen que pararse en una o en la relación de algunas, porque eso también se puede, en el vínculo de algunas, y a partir de ellos trabajar el resto de su investigación. Ahora, ¿cómo hago yo? ¿Sí? ¿Cómo hago yo para pararme en una teoría? Primero la tengo que conocer. Tengo que haber leído a profundidad y mucho más en un doctorado, ¿sí? Aquella teoría o aquella línea teórica que a mí me sirve para fundamentarme. Tengo que conocerla muy bien, muy bien. Eso es lo primero, ¿sí? Lo segundo es ver
a partir de esa línea teórica que me va a fundamentar o relacionamiento entre líneas teóricas, que también sirve, que también es válido, que también funciona, ver cómo eso se aplica en el desarrollo de mi tesis, cómo eso va a fundamentar el desarrollo de mi tesis. Ya les voy a mostrar con algo que yo hice, esto que les estoy explicando. Ahorita lo van a leer y se van a dar cuenta cómo es el asunto. ¿Puedo hacer un Teniendo esto, comentario? sí, Franz, claro. No sé si lo mencionaron, salí un ratito. Si no me disculpan, cuando se habla de la primera parte que está referida a lo no social, a lo que digamos es la investigación de ciencias en el marco de lo cuantitativo, de ciencias no sociales, por decir así, me parece. Naturales. Sí, bueno, pero cita el aborto en esa sección. Y me llama la atención porque habla de lo ético y menciona a la iglesia. Disculpe mi ignorancia, pero tengo la posición de que estamos ingresando a un subjetivismo que de repente no es característico de la investigación científica, ¿no? Entonces, ¿por qué cita eso? O sea, ¿cómo agarrar una posición, si se quiere, no científica para argumentar marco teórico? Eso es lo que me llama la atención. Y como usted ha mencionado, una persona de no sé, tanto prestigio, tanta fama lo mencione, pues me interesa saber cuál es esa postura, porque realmente no lo entiendo. Ya, lo que no entiende es por qué colocan dentro de lo que él dice que se puede ir por el lado de la ética. El marco teórico es una base de conocimiento, en lo que yo entiendo. Si estoy equivocado, también disculpe. Yo entiendo que el marco teórico es la base de conocimiento existente, ¿no? Es lo que existe como conocimiento y va a fundarse en eso, por eso debo conocerlo. Y sobre ese conocimiento puedo construir otro conocimiento. O sea, hay una base, hay una concatenación lógica en materia o en la concepción de ciencia, pues no, estoy enmarcado en eso. Entonces, ¿cómo construir conocimiento sobre una base teórica que no es científica? Ah, ya entendí. Aquí usted tiene que, aquí entramos en un problema, Franz. Aquí entramos en un problema y es, ¿qué va a entender usted por ciencia? Ojo, y esto es muy importante para lo que vamos a ver el jueves. Sí, el jueves. ¿Qué va a entender usted por ciencia? Porque no hay una única definición de ciencia. Y eso es muy importante. Cuando usted entra, sí, a presentar el marco epistemológico de su investigación doctoral, usted tiene que aclararle a todo el mundo lo que usted está entendiendo por ciencia. Una vez que usted aclara eso, una vez que usted tiene clarito el asunto de qué está entendiendo por ciencia, y recuerden que las ciencias naturales, por ejemplo, no es lo mismo que las ciencias sociales, y las ciencias humanas abarcan otras dimensiones diferentes a las ciencias sociales. Entonces, ¿para dónde va su investigación? Usted tiene que también decir qué está comprendiendo por ciencia y a partir de esa comprensión de ciencia, usted elabora su trabajo. Usted desarrolla su trabajo. Y no hay una única comprensión de ciencia, Franz. Es complicado. Doctor, sí. Yo estoy contextualizado en lo que usted nos ha dado para leer y mi inquietud va sobre eso, ¿no? Cuando se hace la lectura, en la primera parte, creo que todos lo hemos leído, habla de la contaminación, habla sobre la sexualidad, habla sobre el aborto, y luego desagrega en una segunda parte y se refiere a ciencias sociales. ¿Ya? Y yo entiendo perfectamente eso. Yo la pregunta que le estoy haciendo es, ¿por qué este señor, y es una inquietud personal que tengo, este señor no repara en eso, pues? O sea, si vamos a ver, entiendo lo que existe una serie de posturas, etcétera, y discusiones, todo lo que... Pero el caso es esto, o sea, el que estamos refiriendo
el que está sucediendo, el que nos ha enviado a leer, y no es un capricho ni nada de eso. O sea, ¿por qué lo contextualiza de esa manera? Y si estoy equivocado, al margen de que pueda ser que no tenga una definición clara de lo que es la ciencia, pero vuelvo a repetirle o a reiterarle, el marco teórico debe construir nuevo conocimiento, si vale el término. Y ese nuevo conocimiento, en lo que yo tengo entendido, tiene que estar basado, como se llame la ciencia, no sé cómo será, etcétera, pero tiene que ser un conocimiento válido. O sea, que me permita construir ciencia. Mi pregunta es, todo el posicionamiento religioso, bajo cualquier definición de ciencia, y voy a tomar muy en cuenta lo que me responda, ¿va a permitir construir ciencia? Esa sería la pregunta. Qué pregunta más complicada. Lo ¿Qué dejaremos pregunta más así complicada? y en Sí, otro sí, sí. momento pues, Sí, podemos conversar. Gracias, sí, doctor. sí. No, no está bien, Franz. Es complicada la pregunta porque en realidad, mire, hoy en día, con la concepción que nosotros tenemos de ciencia, la religión o lo que se afirme en teología, no lo estamos, no, ya no se comprende o muchos no lo comprenden como ciencia. ¿Sí? Hoy en día, ¿ya? Entonces, desde esa mirada que usted está proponiendo de, de lo que dice el autor, efectivamente, como ciencia como tal, no habría un constructo desde esa mirada. Ahora, ahora bien, no hay que olvidar que la teología, por muchos siglos fue una ciencia, fue reconocida como una ciencia y fue trabajada como una ciencia. Y los teólogos hoy en día, yo no sé mucho de teología, debo aclararle, Franz, pero los teólogos duros, ¿no? Como Ratzinger o como Rahner o como Hans Kuhn, la trabajan como, como una ciencia, pero una ciencia diferente a como nosotros concebimos la ciencia. Ellos lo llaman una ciencia del espíritu. Entonces, ahí entramos en un campo que es complicado, Franz. Mi visión personal es que no hay, o sea, no hay que construir, y quizás lo que está diciendo, lo que está mostrando el autor ahí es un tipo de posicionamiento que se podría tomar, ¿sí? Y se puede tomar, y bueno, y ahí se podría debatir y se podría tratar de mostrar que quizás no sea el mejor, o que hay que ver también por dónde está apuntando el autor. Pero es una pregunta muy fregada la que usted me formula, porque yo no lo concibo como ciencia, efectivamente no la concibo como ciencia desde los parámetros actuales, pero eso no quita que haya autores que sí la trabajan y la trabajan fuertemente como una ciencia, pero una ciencia del espíritu. ¿Ya? Entonces, ahí entramos en un campo complicado, Franz. Sé que no le estoy respondiendo bien a la pregunta, pero déjeme, le doy una vuelta de tuerca y para la próxima ya creo que tendré una mejor respuesta, ¿ya? No, gracias, doctor. Muy amable por su atención. Muchísimas gracias. No, no, ni más faltaba. Gracias a usted por la pregunta. Bien, entonces, como dice Franz, uno toma posición en el marco teórico, muestra la teoría para desde esa teoría construir. ¿Sí? No es mostrar la teoría para que quede en el capítulo y no pase nada. No funciona así, no debería funcionar así. Uno muestra la teoría en la que se está fundamentando para construir a partir de esa teoría. ¿Sí? De esa línea teórica o esas líneas teóricas que uno ha agarrado, que uno ha tomado, a partir de eso uno va a construir, y en esa construcción va a aportar
a la ciencia que uno está trabajando en la investigación. Entonces, fíjense la importancia del marco teórico. El marco teórico no es solamente el posicionamiento teórico del autor, sino la base que le va a ayudar a seguir construyendo teoría. Y eso lo va a hacer en la investigación. Y esto quiero mostrarles acá, antes de irnos. Quiero mostrarles esto. Esto, acá, son partes del marco teórico de una... He sacado esto porque la vez pasada comencé a hablarles de esta tesis que yo presenté. Y quiero mostrarles acá cómo yo... aquí la vuelvo acá. No, aquí. ¿Dónde estamos? Acá, perdón. ¿Sí? Yo estoy planteando un problema. ¿Cuál fue el biopoder que se instaló en las Indias Occidentales en la época de la conquista española? Yo lo que afirmo ahí es que el biopoder es la anacocrateia. Yo creo un concepto y mi tesis es la elaboración de ese concepto. Yo creo un concepto para entender el biopoder que llega con la invasión. Bueno, aquí yo tengo que decirle conquista porque es el término jurídico. Ni modos, es así. Entonces, le voy a dar respuesta con este concepto que yo creo, y ese concepto yo lo desarrollo en toda la investigación. Pero para desarrollarlo, ¿cierto? Yo me baso tengo que fundamentarlo teóricamente, tengo que fundamentar teóricamente esto del biopoder. Y yo encuentro una línea, son varias, pero yo encuentro una línea que yo armo. O sea, esa línea teórica no está construida uno lleva al otro, no está en ningún libro así. Yo la construí y yo la mostré. Dice, este va a ser mi fundamento teórico. Quiero que entiendan en dónde me estoy basando yo para comprender el biopoder. Y entonces les muestro al jurado, les muestro cuál va a ser el fundamento de mi teoría. ¿Cuál es el fundamento teórico con el que yo voy a llevar toda la investigación que estoy realizando? Que es una investigación genealógica. Esta investigación fue genealógica. ¿Qué quiere decir genealógica? Es un método. Quiere decir que hago un cruce entre la parte filosófica y la parte archivística. Bien. Y entonces, para no leer todo esto que es tan largo, yo les digo al jurado o le digo al lector, mire, mi tesis se va a fundamentar teóricamente en Aristóteles, en Nietzsche, en Foucault y Agamben. Pero eso, decirlo así, es como traer retazos, ¿cierto? Cortes y ponerlo ahí a la brava. No, cuando yo estoy utilizando a un autor que es del siglo IV antes de Cristo y estoy utilizando a un autor que es del siglo XX y está vivo aún, Agamben, pues yo tengo que mostrar, tengo que desarrollar la línea, ¿sí? La línea que los une y que me va a servir a mí en mi investigación. Es decir, yo me di un trabajito más, pero tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo para fundamentar teóricamente y darme a entender hacia dónde iba yo. Entonces, yo comencé con Aristóteles, pasé por Nietzsche, luego pasé por Foucault y pasé por Agamben. Y les estoy mostrando acá qué voy a utilizar de ellos puntualmente para que me entiendan qué es biopoder y desde dónde yo estoy trabajando el biopoder. Al inicio les digo, con cada autor, qué es lo que yo voy a sacar de ellos para entender el biopoder, para entenderlo. Entonces les digo uno por uno. Y luego, en mi marco teórico, lo voy desarrollando. Eso es una cosa. Ahora, aquí, pasemos acá. Antes de irnos. Acá, más adelante, cuando comienzo a desarrollar la parte de Aristóteles, recuerden que yo tengo que conectarlo, ¿cierto? Tengo que conectar de Aristóteles, tengo que conectar hasta Agamben, y lo hago para que haya una línea que se comprenda desde dónde estoy trabajando la teoría de comprensión del biopoder. Esto que está en verde es muy importante, porque yo le estoy diciendo al lector, mira que en mi marco teórico, esto que yo les estoy hablando de mi marco teórico, va a impactar en mi tesis más adelante. Y lo van a ver, esto que yo estoy desarrollando aquí, lo van a ver en esta parte.
Y cuando llegan a esa parte a leer, se dan cuenta como yo retomo eso, ¿sí? Es decir, retomo la teoría en la que me he basado y construyo a partir de esa teoría una nueva teoría. Aporto algo a esa teoría. Entonces, estoy aportando al conocimiento. No me quedo solamente, esto es lo que les quiero mostrar. En el marco teórico no me quedo solamente con la teoría que fundamenta, sino que además proyecto lo que voy a hacer en mi investigación y en qué me va a servir después en mi investigación. Y cuando llegue esa parte, lo desarrollo para mostrar cuál es mi aporte. Es decir, me baso en esta teoría, pero estoy aportando. Estoy sumando esto. Esto más lo estoy sumando. Entonces, por eso es muy importante que en el marco teórico, cuando ustedes lo desarrollen, presenten esto, lo presenten. Entonces, yo digo acá, estoy trabajando dos conceptos griegos, bios y zoe. Bios y zoe significa vida, los dos significan vida. Pero yo estoy arriesgando algo, estoy arriesgando que en Aristóteles bios solamente es para los humanos y que zoe es para la vida en general, incluida la del humano. Y estoy arriesgando eso porque cuando uno lee a Aristóteles en griego, yo tengo la posibilidad de leerlo en griego y comprenderlo. Entonces, uno como que bios también entiende a los animales y a Dios también lo entiende como bios. Entonces hay un problemita. Entonces lo que yo estoy diciendo es, me arriesgo a que bios es, pero se los voy a mostrar por qué me estoy arriesgando. ¿Sí? Y entonces distingo entre bios y zoe. Entre bios y zoe. Y para esa distinción me agarro de Aristóteles. ¿Ya? Pero miren lo que digo en la parte verde. Digo, esta distinción será útil en el desarrollo de los siguientes capítulos porque ayudará a comprender la división entre lo humano y lo bárbaro. ¿Eso dónde está? En el tercer capítulo de esa tesis. Entonces, cuando yo comienzo el tercer capítulo de esa tesis, retomo a Aristóteles. Y les digo, ¿se acuerdan que yo fundamenté teóricamente esto así? Bien. Ahora, voy a mostrar que esta división existe, pero además voy a aportar esto teóricamente. Y lo desarrollo. ¿Me estoy dando a entender, compañeros? Sí, o muy enredado. El marco teórico, como lo dijo Franz, mire qué cosa interesante, mire. El marco teórico es donde yo me fundamento teóricamente, ¿sí? No me comprendan de otro lado, compréndanme de este lado, es donde yo me fundamento teóricamente para desarrollar y aportar lo que yo voy a aportar teóricamente en mi investigación. Pero eso lo tengo que mostrar, lo tengo que decir, lo tengo que presentar, lo tengo que explicitar. Es más, cuando yo hago cuando yo escribo tesis de maestría o de doctorado, ahora voy a empezar a hacer un doctorado en filosofía contemporánea. No solamente en el marco teórico les digo a dónde va a impactar esto, sino que les digo de dónde estoy sacando la información puntualmente y en el desarrollo voy mostrándoles puntualmente. ¿Por qué? Porque si usted quiere, usted va a esos textos que yo les digo de dónde estoy fundamentando mi marco teórico y usted lo lee. Y entonces usted, al leerlo, usted puede darse cuenta qué es lo que digo y por qué lo estoy diciendo en relación al texto, ¿sí? Y puede entrar en debate conmigo. Puede entrar en charla conmigo, puede entrar en diálogo conmigo. Bien, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Que eso es lo que vamos a ir trabajando para la tarea de este fin de semana. Ver su formulación del problema. Ver su formulación del problema y decirme, si no me van a desarrollar el marco teórico, pero sí les voy a pedir que me digan por dónde se va a ir usted teóricamente, cuál va a ser el fundamento y que me diga de dónde está sacando ese fundamento, ¿sí? ¿Qué autores, qué libros? Cosa que me aclare usted a mí el panorama y usted se aclare el panorama de por dónde se va a ir, de por dónde va a fundamentarse. ¿Ya? Bien, aquí voy a parar porque quedamos que hasta acá y